Empezamos la semana anterior con lo que la Biblia nos declara acerca de lo que Dios exige a los hijos dentro de la familia. Vemos cómo podemos leer en Efesios capítulo 6, y quiero que vayamos conmigo allá. Efesios capítulo 6, y en el verso 1, que es donde vamos a estar ocupados en esta mañana, nos dice: hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Antes de llegar a este punto, Pablo viene haciendo toda una exposición de cuál es el comportamiento de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. En esta carta a los Efesios, Pablo se encarga de explicar esa nueva vida en Cristo. De hecho, tanto Efesios como Colosenses tienen temáticas prácticamente idénticas, muy semejantes. Y Pablo se ocupa en este caso de ver cómo es el comportamiento de aquellos que realmente tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nosotros podemos ver que reposa sobre aquella persona que tiene un comportamiento como el que dice la Sagrada Escritura. No aquellos que de pronto pueden estar haciendo diferentes tipos de señales o diferentes tipos de ejerciendo diferentes tipos de supuestos dones. Eso no es una evidencia de que el Espíritu Santo está en la persona. La evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en una persona es a través de un comportamiento bíblico, a través de un comportamiento santo. Y Pablo se preocupa porque nosotros entendamos en Efesios cuál es ese comportamiento que deben de tener los creyentes. Y particularmente, a partir del capítulo 4, se mete a que entendamos cuál es el comportamiento dentro de la familia. Ya llegando al capítulo 5, es cuando nosotros comenzamos a ver cómo es que debemos de aplicar un concepto que a la sociedad no le gusta aplicar, y es el concepto de la sumisión. Verso 22, someteos unos a otros en el temor del Señor. La sumisión es la fórmula en que nosotros podemos empezar a identificar la existencia del Espíritu Santo en una persona. Y empieza con el esposo y la esposa, de lo cual ya estuvimos discurriendo bastante. Y ahora empezamos a ver el comportamiento de los hijos. Y lo primero es eso: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Incluso continúa el verso 2 diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo justifica bíblicamente por qué está diciendo que hay que obedecer. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Habla de los beneficios de ese comportamiento en obediencia. Y el pasaje paralelo lo encontramos, como decíamos, en Colosenses capítulo 3, pero vamos a ver ahora el verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Insiste Pablo en el tema de la obediencia. Y estos son los textos en donde nosotros vamos a estar trabajando en esta mañana, si Dios nos lo permite. Nos damos cuenta de que Pablo ahora toma en consideración a los hijos. Ya dio reglas al esposo, dio reglas a la esposa, y ahora dice, bueno, la familia que tiene el Espíritu de Dios, es decir, la familia creyente, la familia que son hijos de Dios, mantiene un comportamiento determinado por parte de los hijos. Ahora, voy a aclarar, no es para que andemos nosotros juzgando a los demás. Es para que nosotros podamos hacer una evaluación consciente de nosotros para saber si estamos en la fe o no estamos en la fe. Y bueno, agrada a Dios hacer una referencia a los hijos. Venía hablando en términos generales de toda la iglesia, que debemos de hablar entre nosotros con salmos, cantos, himnos espirituales, que debemos nosotros de comportarnos de una manera piadosa, pero ahora se enfoca en los hijos. Y como habíamos hablado, se refiere a una posición dentro de la familia más que una relación filial. Cuando Pablo habla de hijos,
no está haciendo solamente una referencia a aquellos que tienen una relación filial, que fueron engendrados en ese hogar o que tienen esa posición de relación con sus padres, sino que está hablando de una posición. ¿Me doy a entender? Aquellos que están sujetos a una autoridad de los padres, que no solamente son los hijos. Esto ya un poco estuvimos hablando la semana anterior. No solamente son los hijos, de pronto también ingresan aquí los nietos. Ingresan aquí los demás familiares que estén viviendo dentro de un hogar donde hay un papá y una mamá. Por cierto, solo eso, un papá y una mamá. Valga la redundancia. Dios no concibe como posible, y de hecho la Biblia declara como repugnante a Dios cuando hay una unión en donde no es una mamá y un papá, un hombre y una mujer. Y lo digo claramente, no lo digo entre líneas. Para Dios el homosexualismo, el lesbianismo no son más que abominaciones, así lo declara la palabra de Dios. Y abominación es aquello que causa náuseas. ¿Ve? Entonces, ese tipo de uniones delante del Señor es no solo desagradable, no solo contrario a su pensamiento, sino le es repugnante, nauseabundo, vomitable. Por ende, ningún creyente, verdadero creyente en el cual reposa el Espíritu Santo, puede bajo ningún concepto aprobar ese tipo de uniones. Puede que los demás sí lo hagan, en ellos no reposa el Espíritu Santo. Pero todo nacido de nuevo, todo creyente, todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que está cimentado en la Sagrada Escritura, no puede hacer más que sentir lo mismo que siente el Padre Celestial por ese tipo de temas: repugnancia. Ahora bien, cierro el paréntesis. Se refiere a la posición de hijos a aquellos que están sujetos a una autoridad de papá y mamá. Entiéndase, como hablamos la semana anterior, nietos, sobrinos, tíos, sirvientes. ¿Y dónde encontramos ese concepto bien claro y bien específico? Ahí en Josué 24:15. ¿Recuerdan lo que dijo Josué ya cuando está bien ancianito, ya cuando está viejito? Él reúne al pueblo y les da un mensaje y les da una convicción. Les da ambas cosas. Vamos allá. Les pone en entredicho y les dice: si mal os parece servir a Jehová, si no están de acuerdo con lo que Dios dice, si no les agrada vivir bajo los rudimentos que Dios nos ha dado y a partir de ahí los fundamentos que van a hacer crecer la vida cristiana, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, si a los dioses allá en Egipto, recuerden que los egipcios eran politeístas, prácticamente todo era Dios, o a los dioses de los amorreos en esta tierra, a este lado del río, porque tanto los egipcios como los amorreos eran politeístas. Si no quieren servir a Dios, escojan a quién. Y ahí les pone entre la espada y la pared. Pero él da una declaración, una creencia, una convicción, diciéndolo de otra manera: independientemente de lo que ustedes escojan, ahora sí dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién incluye cuando dice yo y mi casa? Incluye a todos los que estaban en esa casa. Entiéndase, hijos, nietos, sobrinos, nueras, yernos, esclavos, extranjeros, visitantes. Todos se van a tener que someter a la orden de Josué. Serviremos a Jehová. Y ese serviremos incluye adoremos a Jehová, porque a Jehová no se puede servir sin adorar.
no se puede adorar sin servir. Entonces, veamos que cuando Pablo se vuelve aquí y dice hijos, está haciéndolo de una manera genérica. Todos los que están bajo ese orden de papá y mamá. De tal manera, hermanos, que de aquí nosotros podríamos desprender algo que yo no anoté, pero que podemos desprender de una vez. Quien tiene autoridad para tomar órdenes en el hogar son los padres, no son los hijos, no son los abuelos que viven en ese hogar. Quienes tienen autoridad son los padres. Por favor, rescatemos esa autoridad, porque hoy en día, tristemente, en muchos hogares, la autoridad anda, no se sabe ni en dónde en ocasiones. La posición de hijos establece el tercer nivel de sujeción en la autoridad. No perdamos de vista que la familia tiene hasta este punto 3 niveles de autoridad. Primero, la familia sujeta ¿a quién? A Dios. Todos estamos sujetos al Señor. Él es el soberano. Él es plena autoridad. Segundo, la esposa está sujeta al esposo. ¿Por qué no decimos la esposa sujeta a Dios? Porque ya lo incluimos en el primer nivel. Todos en el hogar sujetos a lo que Dios dice. Pero después habla que la esposa se sujeta al esposo. No voy a discutir mucho por ahí, ya lo hablamos. Pero el tercer nivel es los hijos sujetos a los padres. Y entendamos que el texto nos está diciendo que nosotros, los hijos, debemos de obedecer a los padres. Veamos. Dice a vuestros padres. ¿A quién incluye? Incluye al papá, incluye a la mamá. Muy bien. Dios mismo es el que se dirige a los hijos desde su autoridad para dar órdenes. Y yo quiero rescatar aquí algo importante. Los hijos están sujetos a los papás, no por orden de los papás, sino por orden de Dios. Papás, oigamos. Cuando usted necesita reafirmarle a sus hijos que usted es el que tiene la autoridad, no lo reafirme en su propia autoridad, porque no va a funcionar. Dígame, ¿quién de nosotros es una plena autoridad? No lo reafirme en su autoridad, reafírmelo en la autoridad de Dios. Dios ordena a los hijos estar sujetos a los papás, de tal manera que es una orden de Dios, no de los padres. Es un mandato de Dios, insisto. Dios está ordenando a los hijos que ellos deben obediencia a sus padres. Así que cuando nosotros como padres tenemos que llamar la atención, hagámoslo en la autoridad de Dios. Y por favor, otro error que comúnmente cometemos los padres: cuando los hijos desobedecen, cuando los hijos no se sujetan, cuando los hijos, y esto va para los padres, cuando los hijos no quieren mantenerse bajo esa autoridad, tenemos que corregirlos, porque ellos están pecando contra Dios. Es muy posible que nos estén llegando a nosotros los efectos de su pecado, pero el principal problema que tienen los hijos no es con los padres en cuanto a la desobediencia, es con Dios. Y por eso es que debemos de intervenir. Para eso estamos puestos ahí nosotros los padres. Muy bien. Vamos a ver esta circunstancia un poco más amplia. Deuteronomio 24:15 nos da un principio importante, porque hasta este punto nosotros podríamos decir que cuando los padres obedecen al Señor, la bendición de esa obediencia recae sobre los hijos, nietos y más allá. El Señor bendice a la tercera y cuarta generación de aquellos que le obedecen a Él. Entonces nuestros hijos están cubiertos por una bendición general solo por la obediencia de nosotros como padres. Pero eso no significa de ninguna manera que la responsabilidad por obedecer
sea de nosotros padres, sino que las cuentas son individuales. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos o por el pecado de los hijos, ni los hijos por los padres o por el pecado de los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es decir, hijos, ustedes no pueden de ninguna manera depender en su vida espiritual y en su relación con Dios de lo que hagan sus padres. Cada uno tiene su propia cuenta. Por eso Dios, en este texto que estamos viendo en Efesios, hace una llamada de atención a los hijos directamente, porque Él les dice: yo estoy hablando con ustedes, ustedes tienen cuenta conmigo. De hecho, nadie va a ir al cielo porque su papá o su mamá vayan al cielo. Nadie va a ir al infierno porque su papá y su mamá vayan al infierno. Cada quien tiene su cuenta por aparte, individual. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Es más, vea lo que dice aquí en Ezequiel. Y son temas que vamos a empezar a ver un poco más profundo ahora. He aquí que todas las almas son mías. ¿Quién está hablando ahí? Solo hay un ser que puede decir eso, ¿verdad? Nadie más. Así que no hace falta ni siquiera, solo por lo que dice el texto sabemos. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Establecemos distinción, diferencia, individualidad. El alma que pecare, esa morirá, lo repite en el verso 20. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Estamos suficientemente claros. Ahora usted me dirá: mire, pero si el padre peca, sí, es posible que los efectos del pecado de los padres los reciban los hijos. Claro que sí. Lo mismo que los efectos del pecado de los hijos, es muy posible que los reciban los padres. En eso estamos claros. Es un daño colateral, para ponerlo en algún término, porque el pecado, primeramente, es una ofensa contra Dios, y segundo, es una afectación a todos los demás. Otra vez, el pecado tiene doble dimensión: una dimensión relacionada con Dios. Rompo esa armonía con Dios, ofendo al Señor, muestro mi ingratitud y soy responsable por él. Pero el pecado como tal, cuando lo cometo, también afecta a los padres, a los hermanos, a los que están en el entorno. Tiene efectos hacia el otro lado. Y aquí lo que nos está diciendo Dios en Ezequiel es que todas las almas son de Él y que hay un principio importantísimo: el alma que pecare, esa alma morirá. Así que nosotros como hijos no podemos depender de nuestros padres en relación a nuestra cuenta con Dios. Es personal. Y eso tenemos que dejarlo claro. Y también es bueno que los padres lo tengamos claro. No pretendamos nosotros como padres excusar el pecado de nuestros hijos, porque ellos tienen cuenta con Dios. ¿Es muy posible que el pecado de nuestros hijos nos avergüence, padres? Sí, posiblemente que sí. Pero no podemos excusarlo de ninguna manera, porque ellos tienen cuenta personal con Dios. Hay que ayudarles a que ellos resuelvan bíblicamente su pecado delante de Dios. Y curiosamente, resolver el pecado delante de Dios lleva la doble dimensión que hablamos. Lleva ponerme a cuentas con Dios y restituir o arreglar el pecado a quienes yo dañé, a quienes yo afecté también. Así que entonces, entendamos, hijos, nos corresponde saber, conocer y responsabilizarnos por nuestra relación con el Señor. Sí, mi hermana.
A nosotros nos corresponde. Y hacerlo en términos bíblicos. Siempre, y esto quiero recalcarlo otra vez. Sé que cuesta ponerlo en práctica, lo sé por experiencia, pero hay que hacerlo. Es términos bíblicos. No le diga a su hijo que cometió un error. Dígale a su hijo que cometió un pecado y que está en desobediencia delante de Dios. Que eso no es agradable delante de Dios. Llévelo a la autoridad sobre la cual está sometida toda la familia. Porque así el hijo va a crecer entendiendo que puede y que continuamente está ofendiendo a Dios y que tiene urgencia de salvación y que tiene urgencia de santificación, porque tiene una deuda, tiene un problema, tiene una cuenta directamente con Dios. Si usted le dice que cometió error, le está alejando de la verdad, y ese hijo no va a entender que ofendió a Dios, que tiene pecado, y entonces no va a buscar a Dios. No va a tratar de solventar su problema espiritual. Él creerá toda la vida que es un simple problema relacional, un simple problema de personas, pero no va a llegar a una conclusión bíblica. Muy bien. De estos textos quiero extraer lo siguiente. Dios establece una relación personal con los hijos, además de la autoridad que tienen con sus padres. Los hijos tienen dos autoridades encima. Tienen a Dios y tienen a sus padres. Ambas tienen que ser respetadas. Ambas tienen que ser cumplidas. Ambas son impuestas por Dios. Y la violación de la autoridad de Dios, lo mismo que la violación de la autoridad de los padres, ambas generan pecado y ambas tienen consecuencias para con Dios. No es que yo voy a obedecer a Dios por encima de mis padres sin importarme lo que me digan mis padres. Eso no es bíblico. Nunca es bíblico. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el tratamiento, por cierto, dentro de las congregaciones, cuando hablamos con los hijos, porque los hijos están sometidos a una autoridad de unos padres. Entonces, particularmente en el caso mío de Daniel, que nosotros nos estamos encargando de la orientación de familia, cuando nosotros debamos orientar a hijos, tenemos que decirle, no olvide que tenemos que pasar primero por la autoridad de los padres. Cuando no lo hacemos así, estamos pecando. Conozco de congregaciones en donde a los hijos jovencitos se les dan en las iglesias ciertas autorizaciones por encima de lo que dicen los padres. Y entonces generan un pleito en los hogares, lo cual es contrario a todo orden de Dios. No, amados hermanos. Los hijos tienen una relación con Dios en la que, además de la autoridad de Dios, tienen la autoridad de los padres. Y hágaselo sentir. Háganselo sentir. Para que así podamos estar en el orden de Dios. Segundo, la soberanía de Dios sobre toda persona reclama ser reconocida. Aquí no hay derechos. El creyente no tiene derechos. El creyente ha muerto a sí mismo. El creyente vive la vida de Cristo, no la propia. Si algo tiene el creyente, es que no tiene derechos. Y se los dice un juez. El creyente no tiene derechos. Nosotros estamos rendidos al Señor. De hecho, para las cosas de este mundo, estamos muertos. Así que no pensemos que nosotros tenemos autoridad y derechos sobre nosotros mismos. ¿Quién nos dice eso? La soberanía de Dios. Si algo tienes, es por la gracia de Dios. Si algo te llega, si algo te dan, si algo disfrutas, es porque a Dios le place, no porque tengas derecho. Si a las cuentas vamos, ¿a qué seríamos nosotros acreedores delante de Dios? Si lo ponemos en un plano puramente justiciero,
¿A qué somos nosotros acreedores delante de Dios? Nuestro pecado nos reclama la muerte y una muerte eterna. Eso es. Así que todo lo que tengamos que no sea eso es gracia sobre gracia. Es misericordia, es amor. Nosotros no tenemos, porque hay alguien que es soberano. Y ese texto reclama la soberanía de Dios sobre toda alma. El alma de los padres, el alma de los hijos, y todos somos responsables a Él frente al pecado. Como Él es el soberano, Él tiene derecho a pedir cuentas sobre el pecado de cualquiera, de los padres o de los hijos, particularmente ahora enfocado en los hijos. La relación es individual para los padres y los hijos, lo hemos estado mencionando. Hijos, ustedes tienen una obligación. Imaginemos que sus padres nunca les llevaron al conocimiento del Señor. Imaginemos que sus padres nunca les enseñaron la verdad del Evangelio, pero hoy la conocen. Hoy son responsables por ese conocimiento. Ya no tienen excusa, porque no están en este punto frente al pecado, no están dependiendo de ninguna manera de sus padres. Lo mismo que es pecado para los padres, es pecado para los hijos. Si es pecado para un padre no enseñarle correctamente el Evangelio a sus hijos, es también pecado para los hijos no aprender el Evangelio correctamente. Toda norma, toda regla que se aplica para los padres, de igual manera se aplica para los hijos. No hay no se suaviza la norma o las reglas de Dios. Todos estamos bajo las mismas reglas de Dios. Todos, padres, hijos, abuelos, nietos. El pecado sigue siendo lo que la Biblia define como pecado, no lo que el mundo defina como pecado. El pecado es pecado según Dios, y llámelo así. No lo elimine del vocabulario. La sociedad lo eliminó del vocabulario. Ahora no le quieren llamar pecado. Bueno, de pronto le quisieron llamar aborto. Y ahora tampoco le quieren llamar aborto. Ahora le queremos llamar interrupción del embarazo. Ahora tampoco le queremos llamar interrupción del embarazo. Ahora le queremos llamar los derechos que tiene la mamá sobre su cuerpo. La mujer sobre su cuerpo. Y ahí seguimos variando y variando y variando el vocabulario hasta que desaparezca. No, el creyente maneja el vocabulario que maneja el Señor. Somos hijos de Dios. Es pecado. Nada más. Y el pecado, todos conocemos lo que la Biblia trata como consecuencia. Ahora, ¿cuál es la orden que le da? Ya vimos cómo Dios se dirige a los hijos, le da una relación directa, habla con ellos, mete en ese grupo a todos los que están ahí bajo autoridad de los padres. Ahora el punto es, ¿cuál es esa orden? ¿Qué les dice a los hijos? Bueno, Efesios 6:1, otra vez regresamos allá a Efesios y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Fíjese que el verbo es obedecer. Y Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. La orden que se le da a los hijos es obedecer. Obediencia. Yo sé que nosotros, en términos generales, los seres humanos tenemos problemas con la obediencia. No nos agrada. El hombre natural ve la obediencia como algo que le hace ser menos que aquel a quien tiene que obedecer. Y pretende siempre igualarse, pretende siempre equilibrar las cargas. Es que si yo obedezco, soy menos que la persona que me está dando la orden. Entonces tengo que desobedecer para ver que yo también tengo la misma autoridad o la misma capacidad de mantenerme en el mismo nivel que la otra persona. No es así entre nosotros. La dignidad del ser humano está dada porque es creado a imagen y semejanza del Señor. Está bien, esa imagen estropeada por el pecado, pero de fábrica sigue estando ahí.
Ahora bien, la autoridad que Dios ha puesto en los padres exige que los hijos obedezcan y en ningún momento ni pone más ni pone menos en ninguno de los dos. La dignidad sigue siendo exactamente la misma. Es más, tal equiparación hay que Dios da orden a los padres de igual forma que da orden a los hijos, porque Dios tiene un tratamiento para todos. No hay pérdida del equilibrio. Es una relación de orden. Ustedes saben que a Dios le gusta el orden, sí, sabían. A Dios le gusta, le encanta el orden. Él creó la tierra y ¿saben cómo estaba? Desordenada. ¿Y saben qué hizo? Comenzó a ordenarla. Se separó la luz de las tinieblas, se descubrió lo seco de entre las aguas, comenzó a poner todo en orden como tenía que ser, porque a Él le gusta el orden. Y ese orden demanda que haya sujeción de unos a otros, particularmente en este caso, de los hijos a los padres. La obediencia a los padres es un deber de los hijos ante Dios. Hijos, ustedes están obligados a obedecer a sus padres porque Dios se los pide. No, porque Dios se los ordena, porque Dios se los exige. Es una exigencia, es una norma impuesta por Dios para todo el que es un hijo. Y no hay variación en ello. Podríamos encontrar muchos textos, pero bueno, ahora basta con entenderlo. La obediencia a los padres es un deber que Dios incluye en sus mandamientos para los hijos. ¿Cómo? Dijimos que los mismos mandamientos que se cumplen para los padres son los mismos mandamientos que se cumplen para los hijos, ¿verdad que sí? No hay cambio. La Biblia es una sola para padres y para hijos. Pero a los hijos les imponen una regla adicional que no les imponen a los padres. ¿Y cuál es esa regla adicional? Obedezca a sus padres. Es una norma de vida para el hijo obedecer. Es una regla de vida para los hijos ser obedientes. Y Dios lo incluye como una de sus muchas órdenes y mandamientos. La obediencia es debida tanto al padre como a la madre. Por eso dice, obedeced a vuestros padres. No es que yo voy a obedecer a mi papá, porque como de todas formas mi mamá está sujeta a mi papá, entonces yo me voy a sujetar a mi papá, pero a mi mamá no. No, eso no funciona. Es para ambos, para con ambos. Tampoco es que me voy a sujetar a mi mamá, porque ella sí es cristiana, pero mi papá como no es, entonces a él no me sujeto. Tampoco esa es la orden. La orden es sujeción a ambos padres. Abro otro pequeño paréntesis. Por eso es que los padres tienen que estar de acuerdo en todo mandato y en toda orden en el hogar. Cierro el paréntesis. Esa obediencia es para con ambos. No porque uno sea creyente y el otro no, ya no tengo que obedecerlo. No. De todas maneras, para el hecho de padres no creyentes, tenemos una regla general. La primera obediencia es a Dios. Entonces, si mi madre me está dando una orden contraria al mandato de Dios, yo tengo que preferir a Dios antes que los padres. Pero si no se da eso, que es en el 99% de los casos, si no se da eso, estoy obligado a obedecer a mis padres, sea creyente o no sea creyente, eso es lo de menos. Es mi relación con Dios como hijo, obedecer a mis padres. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo llevamos adelante? Ya lo vamos a ver. Porque esta obediencia a los padres es la justicia que Dios exige a los hijos. Hijos, ¿quieren ser justos? ¿Quieren mostrar la justicia de Dios en sus vidas? ¿Quieren hacerlo? Obedezcan. ¿Ve? ¿Quieren ser justos? Obedezcan. Es la única carta de presentación que Dios autoriza para que los hijos cumplan la justicia de Dios. No para ser justos, se los aclaro.
no para ser justos, para mostrar la justicia de Dios en ustedes, es decir, porque ya son justos. Si aquí tenemos hijos que son creyentes, su comportamiento como justos, como creyentes, como que ya fueron justificados por la sangre de Cristo, es obedecer a los padres. Si no son justos todavía, ni toda la obediencia a sus padres los va a lograr hacer justos. La justicia es de Dios en Cristo Jesús únicamente, y nada más en Él, en su sangre preciosa. Por eso es que cuando el texto dice en Efesios capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, no es para que sea justo, sino es porque usted ya dice ser justo por la sangre de Cristo, obedezca. Eso es lo que le corresponde hacer. La obediencia a los padres implica toda orden en toda circunstancia. Ya lo veíamos la vez anterior también, Colosenses capítulo 3, verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ya sabemos que ese en todo implica en todo. Ya sabemos también que la única excepción que acabo de mencionar es en aquello que va contrario a la ley de Jehová. Hay una autorización de no cumplir eso con tal de obedecer a Dios primero. Y curiosamente, ese obedecer a Dios primero por encima de los padres honra a los padres. Respeta a los padres mismos, porque está respetando la autoridad de donde viene la autoridad de los padres también. La forma en que los hijos agradan a Dios es obedecer a sus padres. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable delante del Señor. ¿Quiere usted presentarse agradable delante de Dios? ¿Quiere usted agradar a Dios? Ahora que es creyente, ¿quiere agradar a Dios? Obedezca a sus padres. Eso le agrada a Dios. Eso lo ve con beneplácito. Eso lo ve con gozo, porque está mostrando la justicia de Cristo Jesús allí. Eso es agradable. Ahora, vamos a aplicarlo. ¿Qué les parece? La manera de aplicar la obediencia. Bueno, vamos a aplicar la obediencia de la siguiente manera: dando honra a los padres, honrando a los padres, dándole honor a los padres. ¿Ve? Conlleva darle honor y respeto por ellos y por su nombre. Por el nombre de mi Padre yo lo honro, defiendo su honorabilidad, si lo quiere entender de otra manera. Me preocupo porque el nombre de mis padres sea honrado, sea honorable. Qué triste es cuando uno escucha a los hijos que deshonran a sus padres. A veces entre otro grupo de jóvenes, u otro grupo de niños, u otro grupo de adultos, uno escucha a un hijo referirse respecto a su padre despectivamente, respecto a su madre despectivamente. ¿O no han escuchado ustedes acaso la frase esa? Es que mis papás son unos anticuados. Es que mis papás no entienden. Es que mis papás están retrasados, referido al tiempo en que se está viviendo. Es que mis papás ante sus amigos, a sus compañeros, están deshonrando el nombre de sus padres. Están diciéndole a los demás que esos papás que tienen no son capaces de ser sus propios padres. Están desprestigiando el honor de aquellos que muy posiblemente lucharon mucho en sus vidas para darle lo que ellos tienen ahora. Eso es desagradable delante de Dios. No estás llevando honra a tus padres. Cuando te atreves a ser llevado como hijo a hacer cosas que saben que a tus padres no les agrada, tal vez no dices nada malo de tus padres, pero el tan solo
dejarse llevar y hacer lo que los demás están haciendo en contra de las órdenes de los padres, ya estás degradando la honra de tus padres. Ya estás ofendiendo su buen juicio. Ya estás dejando en tela de duda la honorabilidad, el buen criterio y el amor que esos padres tienen, para lo cual mantienen una orden en el hogar. Y no solo incluye a los padres, incluye a toda persona mayor. En términos generales, Levíticos 19:3, vamos por favor allá. Y verso 32 después también. 19:3 dice: cada uno, y escuchen la palabra que usa el Señor, temerá a su madre y a su padre. ¿Qué le parece? Temerá. No solamente habla de tenerle en honor y en un buen grado de respeto, sino habla de temor. Pero vamos al verso 32 también. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Y firma, ¿quién dijo eso? ¿Vieron cómo firmó? Yo, Jehová. No sé si usted se acuerda que hace unos años, cuando el director entraba al aula de los estudiantes, inmediatamente todos se ponían de pie. Cuando la maestra o el profesor entraba, todos de pie. Hasta que el director o la maestra o el profesor, quien estuviese ahí, diera la orden o se sentara, todos se sentaban. Respeto. ¿Ve? De eso se trata, y la Biblia lo está declarando, no lo está declarando Jaime Rivera, sino ahí dice: yo, Jehová, solo soy una simple bocina. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Tendrás respeto por el anciano, por el adulto, por el que tiene canas, por tus padres mismos, por tus abuelos. Serás respetuoso. Le tendrás temor, dice la Biblia. Y dice algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Porque Dios hace distinción entre personas? ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere? No, por algo muy sencillo, léalo. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Qué muestra usted cuando respeta a una persona adulta? Cuando honra a una persona adulta, cuando honra a sus padres, ¿qué está mostrando? El temor a Dios. Y lo inverso también es cierto. Y respete al anciano, y respete a sus padres, está mostrando, está gritando, está diciendo a los demás como testimonio: no tengo temor de Dios, no me interesa la autoridad de Dios. Y si pudiésemos poner un igual o una conclusión: no soy creyente, no tengo el Espíritu de Dios. Creo que es serio para los hijos esto. Es muy serio. A mí particularmente siempre me ha agradado llamar a las personas con el don, ¿se acuerdan? Y doña fulana, don fulano. En el trabajo se presentan esos señores a veces que tienen un montón de títulos y máster y doctor y un montón de cosas, y usted siempre escuchará a Jaime Rivera llamándolos por don fulano, doña fulano, porque ese montón de títulos no tiene ningún sentido con las personas. Eso no da respeto a las personas. Simples títulos. Tuvieron la oportunidad de ir y acreditarse en alguna parte y ya está, eso es todo, nada más. Pero la honorabilidad de la persona es: tenga sus títulos o no los tenga. Igual yo debo respeto a los mayores y les llamo don, doña, señor, señora. El respeto debe ir
primero, y no soy el mejor ejemplo, simplemente estoy poniendo un ejemplo de la vida práctica. Eso denota respeto, ¿sí? Qué bueno, qué excelente referencia. Así es como tiene que ser. El respeto, la honra tiene que ir adelante. Porque, ¿cómo yo puedo engañarme a mí mismo pensando que respeto y honro la autoridad de Dios a quien no veo, si no puedo respetar y honrar la autoridad de aquel que sí es autoridad aquí en la tierra también y que sí veo? Por eso, amados hijos, la honra al buen nombre y a la persona tiene que ir primero. Es más, les voy a decir algo más. Este mundo tan imperfecto como es, tan maligno por estar dominado por Satanás, por la autorización de Dios, tiene en el Código Civil algo muy interesante. Y se los comento nada más porque algo conoce uno de derecho. Hay algo que se llama indignidad. Y es la sanción con no recibir la herencia que se le da a un hijo cuando ha deshonrado el buen nombre de ese padre o de esa madre. Se llama indignidad y se castiga con no recibir la herencia. Vea que hasta entre nosotros que no, hasta en el mundo que no tiene a Cristo en su corazón, aún ellos entienden la urgencia de venerar, de respetar, de temer, de honrar a los padres. Así que, amados hermanos, dar honra a los padres conlleva el honor, el respeto por ellos, por su nombre, tal como nos dice la palabra de Dios. Por eso está incluido justo dentro del Decálogo. El único mandamiento que tiene como dirección a los hijos, expresamente. Honra a tu padre y a tu madre, pero eso lo vamos a ver posiblemente la próxima semana si Dios nos da tiempo. Pero aquí a lo que vamos es, la obediencia implica dar honra a los padres. La obediencia implica ejecutar lo que nos dicen. Si se nos da una orden, hacer lo que se nos está diciendo, cumplir con lo que se nos está diciendo. No es que yo tengo un interés prioritario que voy a cumplir antes, porque eso trae otra vez deshonra. No, es cumplir, ejecutar el mandato que se me da o aquello que se me dice que no haga. Eso es obediencia. Qué bueno que hay bastantes hijos acá. De hecho, yo creo que no se sale ninguno de los que estamos aquí. Estar sumiso a la disciplina de los padres, ¿es esa sabiduría? Qué feo que es cuando se tiene que disciplinar un hijo y ni siquiera acepta la disciplina. ¿Y por qué trae eso tristeza a los padres? Porque le está teniendo en poco su autoridad, sí. Pero ¿por qué trae tristeza a los padres cristianos? Porque sabemos que el no aceptar la disciplina no solo trae tristeza porque está deshonrando a sus padres, sino que principalmente está deshonrando a Dios. Y se vuelve en lo que la Biblia llama un necio, contumaz y rebelde. Y ya habíamos visto lo que dice Deuteronomio, que hay que decir con los hijos necios, contumaces y rebeldes. Proverbios 15:32 nos habla de que es sabio el hijo que acepta, que escucha, que analiza y que reforma su camino cuando es disciplinado. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, ese tiene entendimiento, ese sí es sabio, ese sí conoce, ese sí sabe lo que le conviene. Mire, yo no sé en la vida lo que me conviene,
pero si algo sé es que necesito esa disciplina para que me corrijan aquello que yo no entiendo. ¿Qué más es otra forma de aplicar esa obediencia? Además de esto, escuchar atentamente el consejo de los padres. Ya lo decíamos la otra vez. Los padres no tienen que ser versados en una multiplicidad de materias para poder dar un buen consejo. Los padres no tienen que tener competencia de haber estudiado absolutamente todo tipo de ciencias para poder dar un consejo en el área que sea. Los padres tienen autoridad de Dios para dar consejo a los hijos. Si hay algo por lo cual los padres tienen competencia en cualquier área, y por eso se dice que hay que obedecerlos en todo, es porque ellos aman a sus hijos. Por eso es suficiente para saber qué les puede convenir y qué no les puede convenir en cualquier área. Y qué triste, muchas veces nosotros hijos tomamos decisiones y ni siquiera nos preocupamos por llamar a nuestros padres para saber qué opinan ellos. Y otra vez, es que ellos no han pasado nunca por aquí, es que ellos no vivieron esto. Eso no es ninguna excepción que haya en la Biblia. Es que ellos no son cristianos, eso no es una excepción que haya en la Biblia. Hay que escuchar el consejo de los padres. Escuché un programa hace unos días en donde alguien decía que a los hijos a cierta edad hay que buscarles un mentor que no sea ni el papá ni la mamá. Un mentor para que sea, ojalá otro creyente que vaya adelante para que les dé consejos a los hijos de cómo vivir, porque ya no es tan conveniente, a cierta edad ya los hijos no escuchan tanto a los padres. Con todo respeto, sé que son autoridades lo que lo dijeron, eso no es bíblico. La Biblia ordena que nosotros hijos escuchemos a nuestros padres, y no importa la edad que tengamos nosotros hijos, siempre se cumple la misma orden. Los padres. Eso es. Conozco un padre, ya había sido casado una vez, había sido divorciado, y ese padre tenía un padre. Y cuando se iba a casar por segunda vez, le preguntó ese padre a su padre qué pensaba, y su padre le dijo: no debe usted casarse más que con la primera persona porque es bíblico. Vaya, búsqueda y arregle las cosas. Ese hijo no le agradó el consejo y se casó por segunda ocasión y le fue peor que en la primera. También se divorció. Entonces fue y se casó por tercera y le volvió a ir, pero otra vez peor. Y también tuvo que divorciarse. No ha honrado las palabras de su padre. Y ya ese padre no está. Ese que dio el consejo ya pasó a la eternidad. Pero el buen nombre se mantiene. La honra a los padres se mantiene aunque no estén aquí. Eso no es ningún obstáculo para honrar a nuestros padres. Amados, hay que pedir consejo. ¿A quién? A los papás. Ellos han vivido con uno todo el tiempo, saben cuáles son sus debilidades, saben cuáles son los problemas que tienen y sabrán dar el mejor consejo porque les conocen. El mejor consejo lo dan los padres. Claro está, si algo ya en la Biblia está determinado y dicho, pues claro, ese es el consejo, no hay otra cosa que hacer. Pero hay muchos temas intermedios en los cuales para eso Dios nos puso a los papás. Atender el consejo de los padres, que junto con la ley de Jehová dan vida. Eso dice Proverbios 3:21. Que la ley y el consejo de los padres dan vida a los hijos. Observamos lo que Dios dice, pedimos consejo a los padres, nos irá bien en el camino. ¿Qué más podemos ver? Atender a los padres en sus necesidades es una confirmación de la obediencia a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros dejamos las necesidades de nuestros padres cuando podemos atenderlas y los dejamos de lado? Hijos, las necesidades de los padres. Los padres también tienen necesidades y muchas veces se pueden suplir por parte de los hijos. Cuando no se puede, al menos estamos en la obligación de orar por ellas para que Dios las supla. Pero cuando se puede y no lo hacemos, es una desvergüenza, es una deshonra.
Jesús habla allí en Marcos capítulo 7, versos del 9 al 13. Por cuestión de tiempo no lo leemos. Pero Jesús les llama la atención y les dice: ustedes son unos hipócritas, porque teniendo con qué ayudar a sus padres, dicen que eso con que van a ayudar a los padres es una ofrenda a Jehová y ya por eso no ayudan. No sean hipócritas. Ustedes están dejando de atender su necesidad con sus padres, su obligación con sus padres. Y más cuando van llegando a las ciertas edades en donde las necesidades de los padres comienzan a multiplicarse. Es ahí donde los hijos tenemos que estar prestos, atentos, precisamente para cumplir con esas necesidades que ellos tienen. La obediencia a Jehová es superior a la de los padres, ya se lo habíamos mencionado. Cuando hay un choque entre una y otra, que son muy pocas ocasiones, es donde hay una autorización para poder desobedecer a los padres. El ejemplo clásico es cuando un hijo quiere venir al templo, cuando un hijo quiere servir a Dios, cuando un hijo quiere entregar su vida a Dios y sus padres se oponen a que eso ocurra, a que eso pase. Es el ejemplo más gráfico. Cuando hay una autorización para que usted cumpla con el llamado de Dios por encima del llamado de sus padres. Aun si tiene que salir de su casa, aun si tiene que ganarse el enojo de sus padres, es la única autorización que hay. Siga al Señor primero. Que Job decía claramente que aunque su padre y su madre lo dejaran, con todo el Señor lo va a recoger. ¿Qué les parece si terminamos en oración? La conclusión es lo que dice Mateo capítulo 21 del 28 al 31. Jesús dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él diciendo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. Quiera el Señor que si en algún momento decidiste no obedecer a tus padres, hoy sea el momento en que cambies y hagas la voluntad de Dios. Oremos. Señor, en esta mañana agradecemos la exhortación que como a hijos se nos ha dado respecto a la obediencia. Sabemos que tenemos millones de excusas para no obedecer a nuestros padres, pero sabemos que todas ellas no nos podrán nunca justificar delante de ti por el pecado de la desobediencia. Ayúdanos a dejar todo eso de lado y a empezar a comportarnos como aquellos que tienen el Espíritu de Dios, como aquellos que han sido justificados, y mostrar la justicia tuya en obediencia a nuestros padres. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es dura, pero dulce. Porque ella ofende, pero sana. Porque ella duele, pero es un bálsamo, Señor, para nosotros. Permite que esta congregación, Señor, se comporte a la altura de aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu Santo. Y si alguien en esta mañana aún no ha entregado su vida, aún no ha sido llamado, aún no ha sido tocado por ti para cambiar, para nacer de nuevo, para despertar a la vida, para confesar sus pecados y arrepentirse delante de ti, Señor, usa tu misma palabra, te lo rogamos, para que haya salvación en esta hora, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, saludémonos, hermanos, y continuamos con el programa.